Te habla Oscar09. Este día estaremos viendo cuáles son los países comunistas que existen aún al día de hoy. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. También ya puedes encontrarnos en Facebook y Twitter como Oscar09 para tener más interacciones en temas como este. Los links de nuestras redes sociales están en la descripción. El comunismo es un sistema político y económico donde las propiedades y los recursos son de propiedad colectiva en una sociedad sin clases y que no es definida por individuos. Esta teoría fue creada por los dos filósofos políticos alemanes llamados Karl Marx y Friedrich Engels, quienes se conocieron en la segunda mitad del siglo XIX. Ellos descubrieron que tenían muchos principios en común y en 1848 escribieron y publicaron el Manifiesto Comunista, el cual se toma como la base del comunismo. El comunismo se hizo la ideología dominante en la filosofía política de muchos países de Asia, Europa Oriental, África y Sudamérica, y al final del siglo XIX empezó a desarrollarse en la vieja Unión Soviética. Pero en 1991, cuando la Unión Soviética colapsa, Rusia se constituyó como una república semipresidencial. El comunismo aún existe en un número importante de países, pero muchas veces estos países no es nada más que el legado del pasado y no tiene nada que ver con la doctrina comunista abogada originalmente. Así que, ¿dónde hay aún países donde el comunismo se ha practicado hasta el día de hoy? ¿Y es acaso el mismo comunismo que Marx y Engels soñaron con tener algún día? Esas preguntas las responderemos hoy en este video. El comunismo preveía la propiedad común de toda la tierra, el capital y la disolución del poder correctivo del Estado. Es una sociedad así. Las relaciones sociales deberían regularse según el más justo de todos los principios, de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Las diferencias entre el trabajo manual e intelectual y las diferencias entre la vida rural y urbana iban a desaparecer, abriendo el camino para el desarrollo ilimitado del potencial humano. El auge del capitalismo en el siglo XX interrumpió los principios comunistas y muchos países o bien recurrieron a marcos políticos alternativos o permitieron que la filosofía se mezclara con un nuevo clima cultural. Entonces, ¿cuántos países son oficialmente comunistas hasta el día de hoy? Cuando comenzamos a investigar este tema, descubrimos que hay muchos países con múltiples partidos políticos y algunos han tenido líderes afiliados con el Partido Comunista de su nación, como por ejemplo Guyana, Moldova y Nepal. Estos países no son considerados verdaderamente comunistas debido a la presencia de otros partidos políticos y un sistema político abierto, y el Partido Comunista no es el único facultado por la Constitución. Las tierras muchas veces tienen propiedad privada, etc. Así que en términos verdaderos de los estados comunistas que quedan hoy, hay 5 que la mayoría de expertos están de acuerdo en considerar verdaderamente comunistas, y estos son Vietnam, Laos, Corea del Norte, China y Cuba. Y estos países se adhieren a diferentes niveles de compromiso cuando se trata de vivir por los principios comunistas. Muchos son más radicales que otros y otros están abriendo poco a poco al mundo. Así que para detallar cuál es el caso de cada país, veámoslo más detalladamente por país. República Socialista de Vietnam. Después de la Primera Guerra de Indochina, Vietnam se dividió en la Conferencia de 1958. Vietnam del Norte se estableció como un estado comunista, apoyado por la Unión Soviética, mientras que Vietnam del Sur era democrático y apoyado por los Estados Unidos. Luego siguieron 2 décadas de la guerra que conocemos como la Guerra de Vietnam, que también es la Segunda Guerra de Indochina. En 1976, Vietnam se unificó para convertirse en un país comunista. Técnicamente, Vietnam sigue siendo un país comunista con un gobierno de partido único, el Partido Comunista de Vietnam, bajo un gobierno marxista-leninista, pero como muchos otros países comunistas, Vietnam en las últimas décadas se ha movido hacia una economía de mercado que ha visto a algunos de sus valores socialistas destruidos por el capitalismo. De hecho, Vietnam es ahora una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo y va por buen camino para convertirse en una nación moderna e industrializada para el año 2020. A pesar de estas reformas económicas y la adopción de valores capitalistas, los derechos humanos y la libertad de expresión son muy limitados en el país. Todos los medios de comunicación de noticias están bajo el control del gobierno y hay fuertes sanciones por criticar al gobierno o hablar de temas políticamente delicados. Vietnam continúa cambiando tanto en política como en cultura y no es inimaginable que se aleje completamente del comunismo en algún momento en las próximas décadas. República Democrática Popular de Laos. Laos se convirtió en un país comunista en 1976 después de la revolución apoyada por Vietnam y la Unión Soviética. El gobierno de Laos está en gran parte dirigido por generales militares que apoyan un sistema de partido único que se basa en ideales marxistas. El medio de comunicación The Economist publicó un artículo en 2016 afirmando que Laos tiene lo que puede ser el sistema político más cerrado del mundo después de Corea del Norte y que para ellos, cuando visitaron a Laos, el funcionario comunista que los atendió
respondió, cuando fueron al país asiático, respondió a la mayoría de preguntas incómodas con un largo silencio y parpadeo. Pero Laos está empezando a cambiar y ha sido fuertemente influenciado por la ideología democrática, tanto a través del turismo como del comercio. Muchos aspectos de los negocios y la cultura han cambiado en este país en las últimas 3 décadas. Entonces, ¿es Laos verdaderamente un estado comunista cuando hay una bolsa de valores y un sector privado que es el que más contribuye al crecimiento económico de este país y que se está expandiendo rápidamente para ser la parte más productiva de la economía de Laos? Aunque Laos está gobernado por un partido comunista desde 1988, el país comenzó a permitir algunas formas de propiedad privada, así como unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2013 y en 2009. El gobierno del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró que Laos había dejado de ser un país marxista-leninista, así que Laos está en nuestra lista porque todo el sistema político sigue en manos del Partido Comunista y a pesar de haber propiedad privada, el gobierno puede expropiar cualquier cantidad de bienes que se le dé la gana de un día a otro. Debería de haber más reformas y muchos cambios profundos aún para que Laos deje de ser comunista. En otros aspectos como la economía potenciada por el Estado está aún considerada a ser cerca del 60% del PIB de este país, y porque la Constitución aún declara al país como comunista, pero el veredicto aún está por verse en los próximos años, y al parecer las cosas podrían estar cambiando rápidamente para este país del sudeste asiático. República Popular de China. En 1949, Mao Zedong tomó el control de China y declaró la nación como la República Popular de China, un país comunista. China ha permanecido comunista desde esa fecha, aunque se han implementado reformas económicas profundas desde ya hace varias décadas, y hay un debate sobre cuánto tiempo China puede continuar declarándose comunista sin que impida su desarrollo. El Partido Comunista Chino, o PCCH, ha revolucionado muchas cosas para el país en los últimos años. En particular, ha hecho de China la segunda economía más grande del mundo. También ha fortalecido a China, especialmente en el mar de China Meridional, donde ha desafiado algunos asentamientos de otros países, y la presencia de China en el Océano Índico se ha ampliado a reconstruir los puertos de Sri Lanka y mediante el desarrollo de un corredor económico de China y Pakistán. El apuntalamiento de todas estas actividades ha sido la expansión de la economía capitalista que sigue creciendo año con año. Algunos de los principios comunistas han sido claramente erosionados, y en 2004 la Constitución fue cambiada para reconocer la propiedad privada. Entonces, ¿qué hace a China verdaderamente comunista? El gobierno chino tiene todavía el control sobre los principales aspectos de la sociedad y la economía. Casi todos los bancos chinos son de propiedad estatal, lo que significa que el gobierno sigue, hasta el día de hoy, decidiendo por sí mismo qué empresas y qué individuos se les presta dinero y a quienes no. Las compañías de medios chinas son propiedad totalmente del Estado, y prácticamente toda la tierra de este país todavía pertenece al gobierno. Algunas propiedades privadas como empresas funcionan con permisos de 70 años para ocupar esta tierra según ley china, y tienen que ser renovados cuando estos expiren. Debido a que estas reformas de la propiedad privada no fueron hechas hasta el 2004, todavía no se ha dado algún caso en donde el gobierno chino decida no seguir dando licencias, porque eso lo veremos hasta alrededor del año 2074. Pero lo que sí se ha visto es el gobierno chino interfiriendo en varias empresas de empresarios chinos y revocándoles permisos para funcionar en el país. También ha habido un gran esfuerzo por el presidente Xi Jinping de erradicar la corrupción, pero periodistas independientes de China han reportado al mundo que esto es solo un maquillaje político, que realmente el Partido Comunista está limpiando de sus filas a los políticos que están alejándose de lo que oficialmente dice el Estado y el Partido Comunista, y a los empresarios que declaren cosas en contra del gobierno chino fuera de China se les revocan también permisos o se le erosionan sus negocios en el país. Entonces, aunque el comunismo está en el centro del sistema político chino, el PCCH no es realmente comunista en el sentido literal de la palabra, ya que ahora está motivado por el sistema económico capitalista de la mayoría de países avanzados del mundo. República de Cuba. Cuba se convirtió en un país totalmente comunista en 1961, luego de una revolución que llevó a una toma del gobierno por Fidel Castro y sus asociados. Cuba continúa como un estado comunista de partido único bajo el presidente Miguel Díaz-Canel, quien muy recientemente tomó el cargo luego del retiro del expresidente Raúl Castro, quien había sucedido a su hermano Fidel en 2008. El gobierno tiene un monopolio en la mayoría de la actividad económica dentro del país, y hay grandes restricciones a las libertades de prensa, los derechos de asociación y la libertad de expresión,
En 2016, el Comité Cubano de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó 9.125 detenidos arbitrariamente en los primeros 10 meses de ese año, y hubo una gran represión a los medios digitales y el sector privado emergente, al detener temporalmente la emisión de nuevos permisos para nuevos negocios privados como restaurantes en La Habana. Ha habido cambios en Cuba en los tiempos más recientes, incluyendo un mayor compromiso de los Estados Unidos bajo el presidente Barack Obama. Esto dio lugar a que las relaciones entre los dos países se relajaran y las restricciones de viaje fueron levantadas durante el segundo mandato de Obama. Sin embargo, en junio de 2017, el presidente Donald Trump reforzó las restricciones de viaje a Cuba. Sin embargo, se puede ver que cada vez son más los turistas que están llegando a la paradisíaca isla de Cuba a vacacionar. Cada vez el sector privado tiene más peso en la economía. Es por eso que actualmente se estima que cerca del 15% de la economía sea privada. Sin embargo, el cambio no se está dando más rápido debido a que Cuba aún está impidiendo grandes reformas necesarias para que se quiera invertir más y viajar más al país, y la influencia extranjera cada vez más fuerte por miles de turistas que se pasean por las calles de La Habana, y la introducción al mismo tiempo por los mismos turistas de la tecnología tan básico como celulares ha llevado a que en los últimos años muchos cubanos empiezan a darse cuenta que el resto del mundo es mucho mejor y más libre, y se han organizado protestas. Muchos medios independientes, secretos y digitales están floreciendo, y se habla de la primera asociación de disidentes dentro de la isla totalmente organizada. Todo esto debido a la influencia exterior. Hoy más que nunca está saliendo y entrando información del resto del mundo hacia Cuba, y es por esto mismo que el gobierno estaría lentamente transicionando a una economía más abierta, aunque, como en 2016, a veces hay caídas en estos avances. Recientemente habrás escuchado que se está escribiendo una nueva constitución cubana que eliminó la palabra comunista. También incluyó reformas hacia la propiedad privada y al libre mercado, más apoyo a la comunidad LGBT como programas en escuelas para evitar la homofobia y transfobia, cambio al sistema político donde había solamente un presidente, ahora habría un presidente y un primer ministro, los límites presidenciales serían 2 mandatos únicos de 5 años, etc. Falta ver qué otros cambios serían en la isla, y podría ser que en las próximas décadas veamos a una Cuba que se dirige más hacia las políticas chinas de libre mercado. República Popular Democrática de Corea del Norte. Corea fue ocupada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y dividida después de la guerra, de un norte dominado por Rusia y un sur ocupado por Estados Unidos. Corea del Norte no se convirtió en un país comunista hasta 1948, cuando Corea del Sur se declaró independiente, dejando al norte para declarar su propia soberanía poco después, cuando el líder comunista coreano Kim Il-sung fue instalado como líder. Obtener información clara sobre Corea del Norte no es nada fácil, ya que el Estado tiene control total de todos los medios. Aunque la mayor parte del mundo ve a Corea del Norte como un estado comunista, el propio país no se ve así, y la familia gobernante, la familia Kim, siempre ha promovido su propia doctrina basada en el concepto de Juche, que significa autosuficiencia. El Juche se introdujo por primera vez a mediados de la década de 1950 con el nacionalismo coreano como el valor principal dentro de la estrategia de liderazgo del país. Juche se convirtió en la política oficial del estado en la década de 1970. Entonces, ¿es Corea del Norte realmente un país comunista, o es esta una mala interpretación del occidente de cómo se gobierna en el país secretista? En 2009, la Constitución de Corea del Norte se modificó para eliminar toda mención de los ideales marxistas y leninistas, los fundamentos del comunismo, y la palabra comunista fue eliminada también de la Constitución. Lo que sí sabemos es que Corea del Norte tiene un historial de prácticas muy cuestionables de derechos humanos y muchos controles estrictos. De acuerdo con las estimaciones del gobierno de Corea del Sur y Human Rights Watch, entre 150.000 y 200.000 norcoreanos viven en campos de prisioneros, y solo los oficiales del gobierno y militares pueden poseer vehículos motorizados. Todas las televisiones están sintonizadas al control estatal en una programación puramente doméstica y de propaganda del gobierno donde se hablan de los ideales comunistas, y no hay internet, sino que hay una red doméstica desarrollada por programadores chinos que es muy lenta, cerrada y que no tiene más de 23 páginas web. No es fácil obtener una imagen clara de Corea del Norte, pero por lo que sabemos es un país comunista, solo que modifica sus leyes y constitución a lo que más le convenga internacionalmente para quedar bien frente al mundo, a pesar de que nadie les cree. En nuestra investigación encontramos que la mayoría de expertos en el tema están de acuerdo que estos países serían los últimos 5 que son comunistas de alguna u otra forma. Sin embargo, existe una opinión claramente dividida sobre este tema, e incluso dentro de estos 5 países comunistas hay una gran desviación del concepto original de comunismo en el sistema político, económico y social, por lo que se podría hablar de estos países que más se parecen al concepto original del comunismo. Y al verlo de esta manera, que sería lo más racional, veremos que hay países más comunistas que otros, como Corea del Norte y
Cuba, y otros que simplemente no quieren hacer reformas políticas para no perder el control de la dictadura comunista y los beneficios del control sobre la sociedad que esto les dan, así como China, Laos y Vietnam, que cada vez más se van acercando a ser países capitalistas. ¿Y tú qué piensas sobre este tema? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo a algunos de ellos. Recuerda que ya tenemos redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme. En la descripción se encuentran los links para nuestras redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.